En el andén de la estación de Madrid, Lucas se queda inmóvil, entre la multitud aparece Marco, su amigo de la infancia que ha regresado del ejército. Pero en sus ojos ya no hay la ligereza del pasado. En este encuentro hay desafío, pasión y peligro. Sus vidas ya nunca volverán a ser las mismas. El andén de Atocha estaba abarrotado, lleno de murmullos, de pasos apresurados y de maletas que se arrastraban sobre el suelo como un rumor constante. Yo estaba allí, en medio de esa multitud anónima, pero mi mundo se reducía a una sola expectativa, volver a ver a Marco. Hacía años que no lo tenía delante. Habíamos compartido la infancia, la adolescencia, y después la vida nos separó de golpe, como si alguien hubiese cerrado de un portazo una etapa entera de nuestra historia. Él se marchó al ejército. Yo me quedé en Madrid, atrapado entre rutinas, estudios y silencios. Algún que otro mensaje, alguna videollamada entrecortada, pero nada que se pareciera a la cercanía real de un abrazo, de una mirada frente a frente. Esa ausencia fue acumulándose dentro de mí hasta convertirse en un hueco que ni siquiera sabía cómo llenar. Y ahora, parado en ese andén, con los ojos fijos en el panel de llegadas, sentía que cada segundo era un golpe seco en el pecho. El corazón me latía con una fuerza absurda, descontrolada, como si me avisara de que en cuanto él apareciera, nada volvería a ser igual. El tren entró con su estrépito metálico. El aire se llenó del olor a freno quemado y a hierro. La gente empezó a arremolinarse cerca de las puertas, algunos impacientes, otros agotados, todos con su propio mundo a cuestas. Yo no veía a ninguno. Solo miraba esa salida de pasajeros, convencido de que en cualquier momento lo distinguiría entre la multitud. Y de pronto, allí estaba. Marco descendía del vagón con una firmeza que no recordaba. Ya no era aquel chico de risa fácil y hombros encogidos que corría conmigo por las calles del barrio. No. Había algo distinto en él. La postura erguida, el paso seguro, el gesto endurecido. Era evidente que los años en el ejército habían dejado huella. Pero lo que realmente me desarmó fue su mirada. Esa manera de clavar los ojos en mí, de atravesar el tiempo y los silencios como si nada hubiera cambiado, y a la vez como si todo se hubiera transformado. Me quedé paralizado. Durante un instante dudé si era él o una versión desconocida del amigo que yo recordaba. Los hombros más anchos, la mandíbula más firme, la expresión más contenida. Parecía otro. Sin embargo, debajo de esa apariencia distinta, había algo que seguía siendo inconfundible, esa intensidad que siempre había escondido tras una sonrisa. Solo que ahora ya no la escondía. La dejaba ver sin reservas. Cuando se acercó, sentí que el aire a mi alrededor se volvía espeso. La multitud desapareció, los altavoces que anunciaban destinos lejanos dejaron de importar, las prisas de los viajeros se desvanecieron. Solo estábamos él y yo, en medio de ese bullicio que de repente ya no existía. Nos abrazamos. Pero no fue un abrazo cualquiera. No fue el gesto ligero de dos viejos amigos que se reencuentran tras mucho tiempo. Fue algo más denso, más fuerte, casi posesivo. Sus brazos me rodearon con una presión que me dejó sin aliento, como si quisiera marcar con ese gesto el terreno de lo que vendría a partir de ahora. Y yo lo noté. Lo noté en la piel, en los huesos, en la respiración. «¿Cuánto tiempo, hermano?», dijo. Su voz había cambiado. Más grave, más segura, con un timbre que me resultaba extraño y familiar al mismo tiempo. Me llamó hermano, pero en sus ojos había otra cosa, algo que no coincidía con la inocencia de esa palabra. Me sostuvo la mirada sin apartarse ni un segundo, como si buscara arrancarme una respuesta muda. Yo intenté sonreír, devolverle alguna broma ligera, pero las palabras se me atragantaron. Había una incomodidad dulce, provocadora, que recorría mi cuerpo de arriba a abajo. Era Marco, mi mejor amigo, el compañero de tantos juegos y secretos, y sin embargo lo veía distinto, lo sentía distinto. Mientras caminábamos hacia la salida del andén, intentando hablar de banalidades, mi atención estaba puesta en otra cosa. En esa forma en la que él me miraba de reojo, en los silencios demasiado largos, en la manera en que su hombro rozaba el mío como si no existiera espacio suficiente para los dos. Cada gesto suyo parecía cargado de un significado oculto, de una confesión contenida. Me dije que era el impacto del reencuentro, la emoción de vernos después de tantos años. Pero dentro de mí algo murmuraba lo contrario. Algo me advertía de que había cambiado el guión de nuestra amistad, que se había abierto una puerta que no iba a cerrarse fácilmente. Cuando salimos a la calle, el bullicio de Madrid nos recibió con sus bocinas, sus prisas, sus conversaciones cruzadas. Todo seguía igual que siempre, pero yo ya no era el mismo. Había en mi interior una tensión que no sabía manejar, un presentimiento de que el simple hecho de volver a tenerlo cerca iba a poner a prueba cada certeza que había tenido hasta ahora. Él me miraba con esa seriedad nueva, con esa seguridad que imponía tanto como atraía.
Yo intentaba mantener la compostura, hablar de recuerdos, de anécdotas de cuando éramos adolescentes. Pero en el fondo lo único que sentía era el peso de su mirada, la electricidad que me recorría cada vez que se inclinaba un poco hacia mí, como si quisiera decir algo y se lo guardara en el último segundo. Ese primer encuentro, ese regreso en el andén, fue suficiente para comprender que nuestra amistad ya no descansaba sobre la misma base. Había una grieta, o tal vez un nuevo cimiento, que lo cambiaba todo. Y mientras le escuchaba hablar con voz grave, mientras notaba su presencia ocupando todo el espacio a mi alrededor, supe que nada volvería a ser como antes. Lo que sentí en ese instante era difícil de nombrar, mezcla de inquietud, provocación, fascinación y miedo. Pero era real. Y aunque intentara negarlo, ya estaba dentro de mí. Las primeras tardes después de su regreso se convirtieron en un ritual silencioso que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Quedábamos sin necesidad de concretar demasiado, como si la costumbre de la infancia hubiera vuelto a instalarse en nuestras vidas. Un mensaje corto, una mirada en el lugar acordado, y de repente nos encontrábamos caminando por las calles de Madrid como si hubiésemos estado haciéndolo siempre. Sin embargo, bajo esa apariencia de normalidad, yo sentía que cada paso estaba cargado de un peso distinto, como si el aire entre nosotros se hubiese transformado en un territorio nuevo. El Madrid de siempre, con sus avenidas iluminadas y sus callejones estrechos, se convirtió en escenario de un juego de insinuaciones. Paseábamos por la Gran Vía con la excusa de mirar escaparates, pero en realidad lo único que buscaba era el reflejo de su mirada en los cristales. Íbamos hasta Lavapiés para cenar en bares pequeños y ruidosos, y yo apenas probaba bocado, demasiado pendiente de cada gesto suyo, de la manera en que se inclinaba sobre la mesa, de la seriedad repentina cuando alguien mencionaba el ejército, de la forma en que bajaba la voz para hablarme a mí, como si en medio del bullicio fuésemos los únicos capaces de entendernos. Había noches en las que terminábamos sentados en un banco de la Plaza Mayor, con las luces encendidas y los turistas que aún merodeaban como sombras tardías. Él hablaba poco, yo menos todavía, y el silencio se volvía más elocuente que cualquier frase. Había pausas en las que me parecía escuchar lo que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar. Un roce casual de su hombro contra el mío bastaba para encenderme un escalofrío que me obligaba a apartar la vista, como si temiera que alguien pudiera leer en mis ojos lo que estaba pasando por mi cabeza. Y no era solo la ciudad lo que se había transformado. En su presencia, los espacios más cotidianos adquirían otro significado. Entrar con él en un café en Malasaña y sentarnos en un rincón apartado se sentía como un secreto compartido, un pacto tácito de que lo nuestro debía permanecer oculto. Salir a pasear por el Retiro por la noche, cuando apenas quedaba gente, era como si el parque entero nos ofreciera refugio, un escenario en el que podíamos bajar un poco la guardia. Pero apenas volvíamos a mezclarnos con la multitud, volvían las precauciones, la contención, el cuidado de cada palabra. La contradicción era agotadora. En privado sentía que Marco estaba cada vez más cerca, que entre nosotros había algo que desbordaba los límites de la amistad. Pero en público seguíamos representando el papel de siempre, dos viejos amigos que comparten risas, anécdotas, recuerdos. Esa doble vida, esa frontera invisible entre lo que éramos y lo que aparentábamos ser, empezó a convertirse en un terreno peligroso. Recuerdo especialmente una noche en que subimos a la azotea de un edificio en Lavapiés. Un amigo suyo nos había dejado las llaves para cuidar unas plantas y nosotros aprovechamos para estar allí, lejos de todos. La ciudad se extendía a nuestros pies, con sus luces titilantes y el rumor constante de coches en la distancia. Nos quedamos un rato de pie, apoyados en la barandilla, sin hablar. El viento fresco nos golpeaba la cara y yo sentía que cada segundo de silencio era una confesión que ninguno de los dos se atrevía a formular. Él giró la cabeza y me observó fijamente. No apartó la mirada. Era un desafío, una provocación muda. Yo intenté sostenerle los ojos, pero acabé desviándolos hacia las farolas lejanas, como si necesitara un refugio en el que esconderme. Esa mirada me atravesaba, me dejaba expuesto, y yo no sabía si quería huir o quedarme clavado allí, esperando que al fin dijera lo que llevaba tanto tiempo guardándose. Las conversaciones nocturnas se convirtieron en otro de nuestros hábitos. Caminábamos por calles casi vacías, hablando de cualquier cosa, del barrio que había cambiado, de los compañeros de escuela que habían desaparecido en sus propias rutinas, de los años que él pasó en el ejército y que nunca contaba con demasiado detalle. Pero en medio de esas historias, siempre había frases que se quedaban a medias, alusiones que parecían tener un destinatario oculto. Había noches en las que lo único que me mantenía en pie era pensar en lo que había dejado aquí, decía de repente, mirándome como si no hiciera falta aclarar a qué se refería. Yo sonreía, fingía naturalidad, pero por dentro la tensión crecía. Cada palabra suya se convertía en un eco que resonaba mucho más allá de lo que decía.
Y yo empezaba a notar que esa ambigüedad no podía sostenerse eternamente. El problema no era solo lo que ocurría entre nosotros, sino lo que ocurría alrededor. Los amigos que nos veían juntos empezaban a hacer preguntas. Nada directo, siempre envuelto en bromas. Otra vez los inseparables, parecéis una pareja de ancianos siempre juntos. Yo reía, pero sentía como esas frases me dejaban un rastro incómodo en la piel. Marco se limitaba a sonreír con esa seguridad aprendida, pero yo adivinaba detrás de su gesto una incomodidad que coincidía con la mía. La familia tampoco tardó en hacer su parte. En una comida, la madre de Marco preguntó con una naturalidad demasiado estudiada si ya había conocido a alguna chica interesante. Él respondió que estaba centrado en otras cosas y cambió de tema con rapidez, pero yo vi ese pequeño gesto de cejas levantadas que decía más que 1000 palabras. Me callé, bajé la vista hacia el plato, y sentí que formábamos parte de una obra de teatro en la que todos sabían el papel que teníamos que representar, aunque ninguno quisiera admitirlo. Esa presión externa empezó a mezclarse con nuestra tensión interna. Cada paseo nocturno era a la vez un alivio y una condena. Nos daba la libertad de estar juntos sin testigos, pero también nos recordaba que estábamos obligados a escondernos. Y cuanto más se repetía ese patrón, más me quemaba por dentro. Yo quería claridad, aunque me asustara lo que pudiera venir con ella. Hubo un momento en que comprendí que lo nuestro ya no cabía en la definición de amistad. No se trataba solo de nostalgia por la infancia compartida, ni de la alegría de reencontrarnos tras tantos años. Había algo nuevo, fuerte, provocador, que nos empujaba hacia un terreno desconocido. Y sin embargo, cada vez que me acercaba demasiado a esa verdad, él retrocedía un paso, como si todavía no estuviera dispuesto a enfrentarse a todo lo que significaba. Esa dinámica era un juego peligroso. Yo mismo me descubría atrapado en ella, deseando que hablara, temiendo que lo hiciera, provocando con mis silencios lo mismo que él provocaba con los suyos. A veces bastaba un gesto suyo, una frase ambigua, para que me pasara la noche dándole vueltas a lo que había querido decir. Y mientras tanto, el mundo exterior seguía presionando, como si quisiera recordarnos que no podíamos escapar eternamente de sus expectativas. Madrid se convirtió en un espejo de nuestra situación. De día, todo era bullicio, normalidad, máscaras bien colocadas. De noche, la ciudad nos ofrecía espacios en los que el silencio hablaba por nosotros, donde cada mirada era más peligrosa que cualquier palabra. Y yo, atrapado entre esas dos realidades, empezaba a darme cuenta de que estábamos caminando por un borde cada vez más estrecho. Lo que más me sorprendía era la mezcla de sensaciones que llevaba dentro, miedo y deseo, orgullo y vergüenza, esperanza y rabia. Todo al mismo tiempo. Y cada vez que nos despedíamos, sentía que dejábamos algo sin resolver, como si la próxima vez que nos viéramos tuviéramos que enfrentar lo que habíamos estado evitando. Esa fue nuestra rutina durante semanas, paseos interminables, charlas a media voz, insinuaciones que pesaban más que las certezas. Una cercanía tan intensa que a veces resultaba insoportable. Y aunque yo intentaba convencerme de que solo era cuestión de tiempo, que tarde o temprano todo saldría a la luz, había noches en las que me preguntaba si acaso no estábamos condenados a vivir en esa frontera indefinida, siempre al borde de una verdad que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar. Las contradicciones comenzaron a hacerse insoportables en cuanto el círculo de gente alrededor empezó a apretar, como si el mundo entero estuviera empeñado en recordarnos que había un papel que debíamos interpretar. Marco, endurecido por los años en el ejército, parecía saberlo de sobra. En cada reunión, en cada comida familiar, en cada encuentro con viejos conocidos, se movía con una seguridad estudiada, con una disciplina que le permitía fingir como si todo siguiera igual. Yo, en cambio, sentía que cada carcajada suya era un muro que me excluía, un gesto que borraba en público lo que en privado nos unía con tanta fuerza. Las primeras veces intenté convencerme de que era normal. Que después de tantos años lejos, después de una vida rodeado de jerarquías, de normas rígidas, de miradas constantes sobre cada paso que daba, no podía soltarse de golpe. Pero cuanto más avanzaban los días, más pesado se hacía ese disfraz. Yo veía como en las cenas con antiguos compañeros él exageraba su risa, como en las reuniones familiares desviaba cualquier comentario con frases ambiguas, como hablaba de planes futuros sin concretar nada, como si la promesa de un «ya veremos» pudiera sostenernos. Y cada vez que ocurría, yo sentía que me apagaba un poco más. Recuerdo una noche en particular. Habíamos quedado con varios de sus amigos en un bar del centro. El lugar estaba abarrotado, lleno de humo y música demasiado alta. Yo me limité a seguirle, a ocupar el papel de siempre, el amigo de toda la vida, el confidente que lo acompañaba a todas partes. Marco se movía entre abrazos y palmadas en la espalda como si no hubieran pasado los años. Reía con esa energía que parecía de verdad, pero que yo ya sabía reconocer como una máscara. Y entonces,
cuando alguien soltó la broma inevitable, vosotros siempre juntos, ¿qué pasa, que no podéis separaros ni un minuto? Él respondió con rapidez, con la misma seguridad de siempre, somos como hermanos, lo hemos sido toda la vida. Todos rieron satisfechos. Yo también sonreí, pero por dentro sentí como esas palabras me atravesaban como un cuchillo. Hermanos. Esa palabra borraba de un plumazo todo lo que habíamos compartido en silencio. A partir de esa noche, mi paciencia empezó a resquebrajarse. Cada salida con amigos se convertía en una prueba de resistencia. Yo observaba cómo Marco desplegaba su encanto aprendido, cómo evitaba cualquier gesto que pudiera levantar sospechas, y lo hacía tan bien que a veces parecía que la única vida real era la que representaba en público. En esas ocasiones me sentía invisible, como si lo que había entre nosotros no existiera, como si fuera un error que había que esconder a toda costa. En la familia ocurría lo mismo. Su madre, con esa dulzura cargada de intención, preguntaba si había alguna chica en su vida. Su padre apenas levantaba la mirada del plato, pero el silencio pesado de su gesto era más elocuente que cualquier palabra. Marco respondía siempre con evasivas, que estaba centrado en sus cosas, que no tenía tiempo para distracciones. Yo, sentado a su lado, tragaba saliva en silencio, como si mi sola presencia fuera una sombra incómoda que nadie quería nombrar. Empecé a darme cuenta de que lo nuestro se estaba convirtiendo en un doble juego agotador. De noche, en nuestras caminatas solitarias, parecía entregarse de verdad. Me hablaba con sinceridad, me dejaba ver su lado más vulnerable, compartía miedos y recuerdos que no contaba a nadie más. Pero en cuanto salíamos a la luz del día, en cuanto había ojos alrededor, todo cambiaba. Y yo no sabía cuánto más podía soportar esa contradicción. Había momentos en los que me rebelaba por dentro. Durante las conversaciones en un café, cuando él me hablaba de la dificultad de su vida en el ejército, de cómo la disciplina le había salvado del caos, yo pensaba en silencio, ¿y ahora qué? ¿De qué sirve toda esa fortaleza si no tienes el valor de mirarme a los ojos delante de los demás y decir lo que realmente somos? La tensión entre nosotros fue creciendo como una cuerda demasiado estirada. No se rompía, pero vibraba con cada pequeño movimiento. Empecé a provocarle sin quererlo, con frases que dejaba caer, con silencios que pesaban más que las palabras. A veces, mientras paseábamos por calles llenas de gente, me acercaba demasiado, lo bastante para que sintiera mi hombro junto al suyo, y observaba cómo se tensaba, cómo daba un paso atrás, cómo se cuidaba de que nadie notara nada. Y esa reacción me quemaba por dentro. Una noche, después de una de esas reuniones con sus antiguos compañeros, la tensión explotó. Habíamos salido a la calle para tomar aire. Él encendió un cigarro con gesto nervioso, yo me crucé de brazos. Durante unos segundos ninguno dijo nada. El ruido de la ciudad nos envolvía, pero en mi cabeza solo resonaba la misma pregunta, ¿hasta cuándo? Lo miré fijamente y antes de pensarlo demasiado, solté, ¿cuánto tiempo vamos a estar así? Su gesto cambió, dejó de sonreír, desvió la mirada hacia el suelo. No es el momento, murmuró, como si esa frase pudiera servir de escudo. Siempre dices lo mismo, respondí. Que no es el momento. ¿Y cuándo lo será? Cuando decidas que ya no importa lo que piensen los demás. O cuando yo me haya cansado de esperar. La rabia contenida en mi voz lo sorprendió. Me miró en silencio, con una mezcla de dolor y resistencia. No lo entiendes, dijo al fin, no es tan fácil. Hay cosas que no puedo arriesgar, gente que no puedo perder. ¿Y a mí si puedes perderme?, le pregunté. Esa frase quedó flotando en el aire como un golpe seco. Él se quedó quieto, con el cigarro apagándose entre los dedos. Yo sentía que el corazón me golpeaba con tanta fuerza que apenas podía respirar. Ese fue el punto de inflexión. A partir de entonces, cada encuentro estuvo marcado por esa conversación no resuelta. Yo quería claridad, él seguía refugiándose en el silencio, en la prudencia, en la disciplina que lo había mantenido a salvo en el ejército pero que ahora se interponía entre nosotros. Y cuanto más tiempo pasaba, más evidente se hacía la grieta. Las noches en que nos encontrábamos a solas eran un torbellino de contradicciones. Yo lo escuchaba hablar de sus miedos, de la presión de los compañeros, del juicio de su padre, y lo comprendía. Comprendía de dónde venía ese miedo. Pero al mismo tiempo, mi paciencia se agotaba. No podía seguir aceptando ser invisible. No podía seguir fingiendo que lo nuestro no existía cada vez que alguien más estaba delante. Finalmente, una noche en una azotea donde solíamos refugiarnos, la tensión se volvió insoportable. Él hablaba de sus temores, de lo difícil que era enfrentarse a todo lo que significaba estar conmigo, y yo lo interrumpí. No te pido que convenzas a nadie, le dije, solo te pido que no me borres para que otros se sientan cómodos. No me escondas como si fueras a avergonzarte de mí. Se quedó callado. El silencio entre nosotros era tan denso que parecía una losa.
Yo respiraba con dificultad, consciente de que aquella frase podía cambiarlo todo. Al cabo de unos segundos, respondió con voz baja: no te borro, te protejo. ¿De quién?, insistí. ¿De ellos o de ti? No hubo respuesta inmediata. Solo un vacío enorme que nos separaba. Y en ese instante supe que la línea estaba trazada: o dejábamos de escondernos, o lo nuestro estaba condenado a deshacerse. La noche en que todo se quebró comenzó como tantas otras. Subimos a la azotea del viejo edificio donde solíamos refugiarnos, un lugar que ya se había convertido en símbolo de nuestras conversaciones más difíciles. El aire olía a humedad y a ladrillo viejo, y desde allí la ciudad parecía distante, como si Madrid fuese un escenario ajeno a lo que estaba a punto de suceder. Las luces de las ventanas se encendían y apagaban a lo lejos, dibujando un mosaico indiferente a nuestra batalla íntima. Nos sentamos en el borde, en silencio. Yo podía sentir la tensión en su cuerpo, ese nerviosismo que él intentaba disimular con gestos rutinarios: encender un cigarro, apoyar los codos sobre las rodillas, frotarse las manos como si tuviera frío. Yo lo observaba sin apartar los ojos, esperando que al fin se decidiera a hablar. Pero su silencio era un muro y yo estaba cansado de chocar contra él. Marco, dije al fin, con una voz que me sorprendió por lo firme. No podemos seguir así. No puedo seguir así. Él giró la cabeza hacia mí, con el rostro endurecido por la costumbre de contenerse. Así como, preguntó, aunque sabía perfectamente de qué hablaba. Como si lo nuestro fuera un error que hay que esconder. Como si no existiera cuando hay más gente. Como si yo fuera un fantasma que te acompaña en la sombra. Su gesto cambió. Frunció el ceño, apartó la vista hacia las calles iluminadas. No es tan fácil, murmuró, no entiendes lo que significa para mí. Lo que arriesgo. Me incliné hacia él, con la rabia contenida en cada palabra: ¿y lo que arriesgo yo, no cuenta? Estoy aquí, contigo, pagando el precio del silencio todos los días. Y no me quedan fuerzas. O dejamos de escondernos o dejamos de caminar juntos. El viento sopló fuerte en ese instante, como si quisiera subrayar la crudeza de mis palabras. Marco se quedó inmóvil, respirando hondo, sin atreverse a responder. Y en ese silencio entendí que habíamos llegado al límite. Lo que ocurrió después fue un torbellino de emociones. Durante días, Marco se movió como un hombre atrapado en su propio laberinto. Fingía normalidad en público, pero yo sabía que la conversación de la azotea le pesaba como un uniforme demasiado estrecho. Y un atardecer, incapaz de soportar más la tensión, me llamó para decirme que iba a hablar con su madre. Lo acompañé hasta el portal de su casa. No subí. Me quedé fuera, esperando como quien espera una sentencia. El tiempo se estiraba como una cuerda interminable, hasta que al fin lo vi salir. Tenía el rostro pálido, los ojos enrojecidos. ¿Qué ha pasado?, pregunté. Le he dicho la verdad, respondió con voz rota. Le he dicho que estoy contigo, que no es como amigo, que es mucho más. Guardó silencio unos segundos, como si las palabras pesaran demasiado. Al principio no dijo nada. Se quedó callada, mirándome como si no entendiera. Luego me pidió tiempo. Solo eso. Tiempo. Noté un nudo en la garganta. Era un primer paso, pequeño pero gigantesco para él. Y sin embargo, en sus ojos vi que no todo había sido alivio. ¿Y tu padre?, pregunté con cautela. Apretó los labios. Mi padre estaba en el salón. Me escuchó. No gritó, no se levantó. Solo dijo una frase: haz lo que quieras con tu vida, pero no esperes que yo lo apruebe. Y volvió a mirar la televisión. Esa frialdad me atravesó como un golpe. No fue un rechazo abierto, fue algo peor, la indiferencia disfrazada de sentencia. Vi en los ojos de Marco el dolor de ese gesto, una herida que no sangra, pero que marca para siempre. Los días siguientes fueron una prueba constante. Marco decidió hablar también con algunos de sus amigos más cercanos, compañeros de juventud y de armas. Yo estuve a su lado en un bar del centro cuando lo dijo en voz alta, cortando de raíz las bromas pesadas que rozaban el filo de lo insoportable. Estoy con él, con Lucas, dijo señalándome. Si os molesta, ahí tenéis la puerta. El silencio fue brutal. Pude sentir como el aire del bar se volvía denso, como las risas se congelaban en las gargantas. Uno de ellos, al que siempre había llamado hermano de armas, se levantó sin mirarnos y se fue sin despedirse. Otros bajaron la cabeza, incómodos, sin saber qué decir. Solo uno, el más inesperado, puso una mano en su hombro y le dijo en voz baja: me alegro de que seas tú mismo. Ese gesto sencillo valió más que cualquier discurso. Pero la traición de los demás también pesaba. Marco salió del bar con el rostro endurecido, como si acabara de perder un trozo de su vida. Caminamos en silencio durante un buen rato hasta que, al fin, murmuró: he perdido demasiado en un solo día. Lo miré con calma y respondí:
Lo que has perdido nunca fue tuyo de verdad. Lo que tenemos ahora sí lo es. No sé si mis palabras lo consolaron. Pero al menos le dieron un punto de apoyo. Porque a partir de ese día, todo cambió. Ya no había vuelta atrás. La familia empezó a fracturarse en torno a esa verdad. Su madre, después de unos días de silencio helado, lo llamó con voz temblorosa. No lo entiendo, hijo, dijo, pero no quiero perderte. Fue un inicio torpe, lleno de pausas, pero fue un inicio. Su padre tardó meses en pronunciar una palabra distinta. Y cuando lo hizo, no fue un perdón ni un abrazo, sino una pregunta seca en mitad de la cena: ¿sigues con él? Marco respondió que sí. Su padre asintió sin añadir nada. Esa aceptación mínima, tan frágil, supo a conquista. En el grupo de amigos ocurrió algo parecido. Algunos se alejaron sin mirar atrás, otros aparecieron de donde menos lo esperábamos, acercándose casi en susurros para decir: admiro tu valentía. Descubrimos que la lealtad, esa palabra que Marco repetía con orgullo desde el ejército, podía ser también un espejismo cruel, pero que al mismo tiempo existía en lugares insospechados. Para mí, verlo enfrentarse al mundo fue como presenciar un acto de guerra íntima. No se trataba de armas ni de batallas, sino de miradas que juzgaban, de silencios que pesaban, de puertas que se cerraban y de otras que se abrían inesperadamente. Cada paso suyo era una herida y una victoria al mismo tiempo. Yo lo acompañaba, sin intervenir demasiado, pero con la certeza de que nuestra relación ya no podía definirse solo en la intimidad. Habíamos pasado del secreto a la exposición, de la clandestinidad a la resistencia abierta. Y aunque el precio era alto, aunque las pérdidas dolían, había algo en su decisión que lo hacía más fuerte, más auténtico. A veces, en esas noches en que la ciudad parecía devorarnos con su indiferencia, él me confesaba sus dudas. No sé si hice bien, decía. No sé si era necesario perder tanto para ganar tan poco. Y yo lo miraba en silencio, consciente de que no podía responder por él, pero convencido de que la verdad, aunque duela, es siempre el único camino que merece la pena. La pelea en la azotea había sido el punto de quiebre, pero también el comienzo de algo nuevo. Marco, con sus miedos y sus vacilaciones, había dado el paso. Y aunque aún quedaba mucho por enfrentar, aunque el precio fuera doloroso, yo sabía que esa valentía lo había transformado. La ciudad seguía siendo la misma, ruidosa, indiferente, luminosa en su caos. Pero para nosotros nada era igual. Cada paso que dábamos juntos era un desafío, cada mirada sostenida en público era una declaración, cada silencio compartido era una victoria sobre el miedo. Y en medio de todo ese vértigo, comprendí que la verdadera batalla de Marco no había sido en el ejército, sino aquí, en su propia vida, enfrentándose a la verdad de quién era y a las consecuencias de decirlo en voz alta. El comienzo de nuestra vida abierta no fue un salto limpio, sino una serie de pasos inseguros sobre un suelo todavía inestable. Tras las confesiones y las rupturas, quedaba un vacío que debíamos aprender a llenar. No era sencillo caminar por la calle sin la antigua máscara, pero una vez que decidimos dejarla atrás, comprendí que ya no había marcha atrás. La diferencia era brutal: cada gesto, cada mirada, cada palabra que antes reprimíamos ahora podía existir en la luz del día, y eso nos daba un extraño vértigo, mezcla de libertad y miedo. Recuerdo la primera vez que salimos juntos sin calcular la distancia entre nosotros. Fue en una tarde gris de otoño, cuando el cielo parecía estar a punto de romperse en lluvia. Caminábamos por la Castellana, rodeados de coches, transeúntes, ruido. Yo sentía los ojos del mundo sobre nosotros, aunque probablemente nadie se fijaba. Pero lo importante no era lo que pensaran los demás, sino la decisión íntima de dejar de escondernos. Marco me rozó la mano, y no la apartó. Un gesto mínimo, insignificante para cualquiera, pero para nosotros fue como derribar un muro. Y aunque mi corazón golpeaba como un tambor, no me aparté. Seguimos caminando así, como si no existiera nada más. Las reacciones no tardaron en llegar. Algunos conocidos que nos cruzaban nos miraban con extrañeza, otros con indiferencia, y algunos, los menos, con una sonrisa cómplice que nos sorprendía. Descubrimos que la mayoría de las batallas estaban en nuestra mente: el miedo a la burla, al rechazo, al aislamiento. Una vez dado el paso, el mundo no se derrumbó. Hubo pérdidas, sí, pero también descubrimientos. Personas que nunca habíamos considerado cercanas se convirtieron en apoyos inesperados, mientras que otras, las que creíamos fundamentales, se alejaron sin explicación. En casa de Marco, la tensión era constante. Su madre, poco a poco, fue suavizando su tono. Pasó de los silencios incómodos a las preguntas tímidas, de la distancia calculada a los pequeños gestos de cuidado. Había en ella un esfuerzo sincero por comprender, aunque no siempre supiera cómo hacerlo. Su padre, en cambio, mantuvo durante meses un muro de frialdad que parecía infranqueable. No decía nada,
pero su silencio pesaba en cada cena, en cada encuentro familiar. Yo me mantenía al margen, aceptando mi papel de intruso tolerado. Sin embargo, un día algo cambió. Fue durante una comida, cuando el ambiente estaba marcado por frases cortas y un aire denso. En un momento dado, su padre dejó los cubiertos sobre el plato y, sin mirarme, preguntó, ¿sigues con él? Marco respondió con firmeza, sí. No hubo sermones ni gritos, solo un leve asentimiento, casi imperceptible, antes de retomar la comida. Fue un gesto mínimo, pero cargado de significado. Esa aceptación muda, frágil y torpe, se convirtió en una señal de que la batalla más dura quizá no estaba perdida del todo. Con el tiempo, aprendimos a medir las victorias en detalles pequeños, una conversación que antes hubiera sido imposible, una risa compartida en un lugar público, un silencio que ya no estaba lleno de rechazo, sino de respeto. Marco empezó a hablar con más naturalidad delante de algunos amigos, a mencionar planes conmigo sin cambiar de tema. Cada palabra pronunciada en voz alta era una conquista. La relación, lejos de desgastarse, se fortalecía en medio de las tormentas. Lo que antes era secreto y, por tanto, frágil, se transformó en algo sólido precisamente porque había resistido el golpe del miedo y del juicio. Empezamos a hablar de futuro, no como un sueño distante, sino como una posibilidad real. No se trataba de grandes planes, sino de cosas sencillas, compartir un piso sin disimulos, viajar sin tener que inventar excusas, presentarnos como lo que éramos sin miedo a las consecuencias. Para Marco, el aprendizaje fue aún más profundo. Durante mucho tiempo había confundido la disciplina con la verdadera valentía. Pensaba que el valor se medía en misiones cumplidas, en órdenes acatadas, en el silencio de quien soporta todo sin quejarse. Pero poco a poco entendió que la auténtica fortaleza estaba en decir, este soy yo, incluso cuando la respuesta del mundo era dura. Vi cómo se transformaba ante mis ojos, ya no era solo el soldado que había vuelto del ejército, sino un hombre dispuesto a reconstruirse desde su verdad. No todo fue fácil, por supuesto. Hubo días grises, momentos de duda, discusiones en las que el cansancio nos hacía tropezar. Pero incluso en esos instantes, había una certeza que no se quebraba, ya no nos escondíamos. Esa diferencia lo cambiaba todo. La transparencia, aunque a veces doliera, nos daba una base sobre la que podíamos construir. Un recuerdo permanece grabado en mí como símbolo de ese nuevo comienzo. Una noche de verano, caminábamos por el retiro, entre el murmullo de la gente y la música lejana de algún grupo callejero. De repente, Marco se detuvo y me miró fijamente. No dijo nada durante varios segundos, como si buscara la forma exacta de expresar lo que sentía. Al final, con una calma inesperada, dijo, he pasado años creyendo que la fuerza era obedecer. Pero ahora sé que la fuerza es elegir. Y yo te elijo a ti, pase lo que pase. Esas palabras no necesitaron respuesta. Bastó con el silencio compartido, con el aire cálido de la noche que parecía envolverse en torno a nosotros. Por primera vez sentí que no había sombras, que lo que teníamos ya no necesitaba esconderse en ningún rincón. El tiempo hizo su trabajo. El padre de Marco nunca pronunció un discurso de aceptación, pero sus gestos empezaron a cambiar. Un asiento reservado en la mesa, una pregunta casual sobre mi trabajo, un tono menos distante. No eran grandes demostraciones, pero cada una de ellas era una grieta en el muro que había levantado. Y esas grietas, aunque pequeñas, permitían que la luz entrara. Comprendimos que amar no significa esperar un camino sin tormentas, sino aprender a caminar juntos bajo la lluvia. Las dificultades no desaparecieron, pero dejaron de ser amenazas que podían destruirnos. Se convirtieron en pruebas que nos fortalecían. Aprendimos a no huir del conflicto, a no escondernos del dolor, sino a enfrentarlo de frente, sabiendo que al final lo que nos sostenía era más fuerte que cualquier prejuicio. Hoy, al mirar atrás, sé que la verdadera victoria no estuvo en convencer a nadie, sino en no traicionarnos a nosotros mismos. El ejército le enseñó a Marco a marchar en fila, a obedecer órdenes, a callar lo que sentía. Pero la vida le enseñó algo más valioso, que la mayor valentía es atreverse a ser uno mismo, aunque el precio sea alto. Y yo, que lo acompañé en cada paso, aprendí que amar a alguien no es esperar que el mundo lo reconozca, sino ayudarle a reconocerse a sí mismo. Esa fue nuestra batalla y nuestra conquista. No perfecta, no fácil, pero real. La ciudad sigue siendo la misma, ruidosa, contradictoria, indiferente en apariencia. Pero para nosotros tiene otro color. Cada esquina guarda un recuerdo, cada calle un paso de nuestra transformación. Y cuando camino a su lado, sé que lo que construimos entre pérdidas y reconciliaciones no podrá destruirlo ningún prejuicio, porque está hecho de verdad. Ese es nuestro nuevo comienzo, no la promesa de una vida sin obstáculos, sino la certeza de que, pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos.